de nutrición apremia, ¿no? Y tenemos que ser fieles y leales a nuestro horario biológico, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer la mesa lo más rápido posible para un poco respetar también los horarios de comida. Y vamos a dar lugar a la sesión que va a tratar o va a versar sobre cuestiones actuales de los derechos de los pueblos indígenas y de las minorías con la doctora Ileana Ruggio, de la Universidad de Cagliari, Italia, y a mi lado izquierdo la doctora Janeri Boyer, de la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú, ¿no? No sin antes voy a hacer una pequeña breve introducción y leo a continuación la semblanza, donde de alguna forma el siglo XXI ha sido el siglo de los derechos de las minorías y un tiempo caracterizado por las políticas de la diferencia y las políticas del multiculturalismo, ¿no? Yo creo que el hecho fáctico de la multiculturalidad se da en todos los continentes actualmente y los estados democráticos de derecho hoy por hoy tienen que ir reconociendo esos derechos de minorías o derechos no solamente de inmigrantes, sino también de minorías étnicas, raciales, indígenas y de minorías también nacionales, ¿no? Estos tres grupos poblacionales son importantes. Esto significa que de alguna forma somos estados multiculturales y estados poliétnicos, ¿no? Que deben de reconocer precisamente esos derechos. Sobre todo derechos que tienen que ver con los derechos culturales. Las doctoras aquí presentes, las profesoras van a hablar muy bien de ello. Derechos culturales, perdón, derechos lingüísticos, derechos poliétnicos, derechos de representación también política de esas minorías y, como no, también derechos de cierto autogobierno, ¿no? Sin entender que es un derecho absoluto. Las políticas que históricamente se han practicado han sido en muchas ocasiones de desapariciones de comunidades indígenas, en el caso de América, de África, incluso de Europa, y también, de alguna forma, políticas de asimilación de una cultura mayoritaria sobre una cultura minoritaria. Yo creo que estamos hacia un giro copernicano en las políticas multiculturales que tienden precisamente hacia el reconocimiento pleno de estas minorías, ¿no? Minorías que históricamente han sido marginadas. Voy a leer, ya tras esta breve introducción, la semblanza de la doctora Ilenia, que es profesora de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho de la Universidad Cagliari, Cerdeña, Italia, donde es también directora del Máster 2 nivel, la gobernanza multinivel. Después de 10 años dedicados al estudio del federalismo y de las dinámicas de representación territorial en los estados regionales y federales, desde 2007, su interés de investigación se ha concentrado en los estudios de la diversidad cultural y de las respuestas constitucionales a los conflictos multiculturales. Es autora del libro, está en italiano, Costituzione, me disculpan, Tecnica di composizioni di conflitti multiculturali de Milán, 2012, y entre sus publicaciones se cuentan también otro libro, Contra la Cámara della Regioni, Istituzioni e Prassi della Representazione, Representanza Territoriale, de Nápoles, ¿no? 2006. 65 artículos en revistas internacionales y a lo largo de su carrera la profesora Ruggio ha hecho instancias de investigación oficial en numerosas universidades europeas y norteamericanas, ¿no? En Georgetown University, Washington University de California, Los Ángeles, Chicago, Barcelona, Sevilla, y es actualmente Visiting Scholar of the University of California, ¿no? Berkeley, ¿no? Donde está desarrollando una investigación sobre derecho y patriarcado. Muy bienvenida. Gracias, presidente. Gracias, Irene, gracias, Luis, gracias, Carlos, y gracias a todos los voluntarios y los estudiantes que han hecho esta experiencia, además que profesionalmente muy enriquecedora, también humanamente. Lo habéis hecho de verdad muy cálido y muy acogedor todo. Mi presentación me han sido asignados 4 casos y la dividiré. Quiero hablar de todos los 4, pero quiero hacer también una breve premisa para introduciros a aquello que es el sistema de las minorías y las características que tienen las minorías culturales en Europa. Estamos hablando de este territorio, los 47 estados que han firmado, en amarillo son los primeros que han firmado el convenio en el 1950, a los cuales se ha añadido
a lo largo del tiempo los otros, y en este territorio que veis hay fundamentalmente tres tipos de minorías culturales. La situación es bastante distinta de aquella que hay aquí en América, porque he puesto en orden de importancia de numerosidad las minorías. Las primeras, más numerosas y también más protegidas jurídicamente, son sin dudas las minorías nacionales. Minorías nacionales que se dividen en dos grandes clases: minorías regionales, como seguramente las conocéis, los catalanes, los vascos, los valencianos, en España, los occitanos en Francia, los sardos, a la cual pertenezco, en Italia. Y también hay dentro de las minorías nacionales los gitanos o los romaníes, que serán objeto de mi relación, porque los 4 casos que me han sido asignados se refieren todos a esta minoría. ¿Qué característica tiene esta minoría? Es la única minoría europea, en el sentido que está presente territorialmente en todos los 47 estados, mientras que las minorías regionales están localizadas en España, en Italia o en Francia o en los otros estados. Única minoría auténticamente europea por su difusión territorial. Segunda grande diversidad cultural presente en el territorio europeo son los inmigrados, estos muy desprotegidos jurídicamente. Y finalmente tenemos también en Europa pueblos indígenas, pero su relevancia no es tan grande porque hay solamente uno, son los samis, el único pueblo indígena clasificado así que habita todavía el territorio europeo. Así que podéis ver, la situación es bastante distinta como aspecto cuantitativo y cualitativo de la de América, donde los pueblos indígenas son la minoría cultural más importante. Sin embargo, los problemas son comunes y el sentido de mi relación es esto de intentar una comparación o ver qué clases de argumentos, de razones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desarrolla alrededor de las minorías. ¿Quién son los gitanos? Son una minoría que ha llegado a Europa desde India, muy probablemente, hay discordancias sobre esto, en el 1300 después de Cristo, y se ha parado al principio en Persia y después ha entrado en Europa, y con un estilo de vida básicamente nómadas, se ha ido moviendo desde la Edad Media hasta hoy en el territorio europeo. Este estilo de vida nómada ha cambiado radicalmente con los procesos de industrialización y de urbanización que sobre el 1950 al 1960 han, digamos, cambiado la antropografía de muchísimos estados, y la condición de los romas hoy en día todavía siguen elementos de nomadismo, pero más sedentarias, y casi todos los estados han proveído para ellos campos nómadas donde habitan. ¿Cuántos son los gitanos o los romaníes? Son 8 o 10 millones. Aquí os doy los datos de la Europa a 28, porque vosotros sabéis que hay la grande Europa de los 47 estados que han firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y hay también la así dicha pequeña Europa de la Unión Europea de los 28 estados. Esto es el marco. Como podéis, digamos, la distribución de los gitanos en la Unión Europea, como podéis ver, el estado donde habitan más es Rumanía con 2 millones. Se concentra muchísimo en la Europa del Este, pero están en Italia también, y en la Europa del Oeste el estado donde son más numerosos es España. Esta es la premisa que os quería hacer para introduciros a esta minoría, y ahora podemos empezar a analizar los 4 casos que la Academia me ha
asignado. Son 4 casos decididos casi todos por la gran sala, menos el segundo, Muñoz Díaz, que ha sido decidido por la sesión tercera. Y en casi todos, otra vez, la minoría ha ganado, el tribunal ha reconocido su derecho, excepto en el caso Chapman, donde el derecho al nomadismo ha sido reconocido, pero solo en abstracto, porque la señora Chapman, como veremos, ha perdido, pero digamos no ha perdido mal. No ha perdido mal. Los primeros 2 casos van sobre prácticas culturales de los romas, el derecho al nomadismo y el matrimonio tradicional, distinto del matrimonio civil o del matrimonio católico que prevalece o cristiano que prevalece en estos territorios. Los otros 2 casos son casos de malos tratos, de discriminaciones, son concernientes a la institución de escuelas especiales para poner a los niños de los gitanos, y el último caso, el Nachova, es un caso de homicidio racial. Antes de entrar en la análisis de cada caso, quiero justo recordaros cuál es el hilo de las razones que normalmente el Tribunal Europeo sigue cuando hay una interferencia en derechos. Y primero de todo el tribunal se asegura que efectivamente haya una interferencia, una injerencia. Después averigua si esta injerencia está preveída en la ley, en una ley, que no tiene que ser necesariamente una ley, sino puede ser una regla, un reglamento, un cualquier acto normativo. Si la ley prevé la limitación, acerta si el fin es legítimo, si hay un fin que el Estado tiene que perseguir, y allí se juega la partida entre margen de apreciación y consenso. Esta partida funciona como una fisarmónica, como un ascensor, en el sentido que más hay consenso entre los 47 estados sobre el hecho que el fin es legítimo o no, más se reduce el espacio de discrecionalidad del Estado. Y en fin, aunque haya un margen de apreciación, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Derechos Humanos puede evaluar si este margen de apreciación está ejercido bien, evaluando si está ejercido con proporcionalidad. Os he hecho este resumen para ver cuáles son las razones presentes en los 4 casos. El caso Chapman, como veremos, ha sido decidido reconociendo al Reino Unido un margen de apreciación. Los otros 2, el Tribunal Europeo ha dado un enfoque, una razón basada sobre la proporcionalidad, y el último ha contestado la falta o la mala escritura de la ley que el Estado Bulgaria tenía para interferir con el derecho a la vida. Esto es el cuadro general y ahora lo vamos a examinar punto por punto. Otra cosa que es el corazón de mi análisis y el resultado de mi análisis, y que prefiero daros desde ahora, aunque sería, la conclusión, es que en todas estas 4 sentencias se pueden ver cuáles son los 2 ejes temáticos, las 2 narraciones que el Tribunal Europeo utiliza cuando mira a las minorías culturales. Normalmente cuando pensamos y nos preguntamos por qué hay que proteger a una minoría cultural, pensamos siempre que hay que protegerla porque es débil, es vulnerable y riesga en el contexto mayoritario de ser herida, de ser deprivada de su derecho. Hay como un paradigma victimista. La minoría víctima puede ser víctima de la mayoría. È un paradigma de vulnerabilidad.
Esto es, digamos, el marco teórico también del multiculturalismo, proteger para evitar que la mayoría oprima y impida a la minoría de florecer. Sin embargo, y esto es el punto crucial que para mí emerge desde estas 4 sentencias, pero que representa un poco los ejes temáticos del Tribunal Europeo, el Tribunal produce también otra narración muy distinta, que es la de la idea de proteger la minoría no solamente por su mismo interés, sino por el interés de todos nosotros, también de la mayoría. Y esto es algo que es muy importante, que puede valer no solamente por las minorías culturales, sino por las minorías de géneros, sexuales o políticas. Preservar la minoría porque tiene valor para toda la comunidad. En este sentido, los derechos culturales son derechos que no son un asunto solo de un grupo, sino son un asunto de todo, la previsión de estos derechos. Empezamos con el caso Chapman. El caso Chapman es el caso de una señora que quería conducir un estilo de vida conforme a la tradición cultural de su grupo romaní, que viajaba. Estas son imágenes de carretas que los gitanos utilizaban. Obviamente, actualmente la situación ha cambiado y los gitanos se mueven de campo nómada a campo nómada, no utilizan más las carretas de rueda con caballos, sino caravan donde viven. La señora Chapman había comprado un trozo de tierra en Reino Unido y quería utilizarlo para aparcar su caravan en lugar de vivir en el campo nómadas donde había una situación de fuerte marginalización. El ayuntamiento pero le impedía esto, aduciendo que la zona donde la señora había comprado su tierra había sido declarada de interés para el medio ambiente, de particular valor para el paisaje. Entonces la presencia del caravan podía ser considerada como una casa y el ayuntamiento rechazaba esto. La señora Chapman se apela al derecho a su vida privada y familiar. ¿Por qué este derecho? Porque en el convenio europeo no existe la previsión de derechos culturales. Los derechos culturales son nuevos derechos, pertenecen a la 4ª categoría de derechos, después de los derechos civiles, políticos y sociales. Aparecen por primera vez en 1966 a nivel internacional en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 entonces no están presentes en el convenio. Es un marco normativo muy importante. ¿Qué dice el Tribunal Europeo? ¿Cuál es la respuesta? Esto es la narración clave. Como podéis ver, el Tribunal dice que existe un consenso internacional entre los estados del Consejo de Europa para reconocer las especiales necesidades de la minoría y un deber de proteger su seguridad, identidad y estilo de vida, no solamente con el fin de proteger los intereses de las mismas minorías, y este es el paradigma victimista de la minoría como entidad vulnerable, sino para preservar una diversidad cultural que tiene valor para la entera comunidad. Es el párrafo 93. Entonces el tribunal dice, sí, la señora Chapman tiene este derecho al nomadismo, pero en abstracto, lo reconoce, pero dice, en este caso concreto, tengo que reconocer al Reino Unido un margen de apreciación en evaluar el balance entre el derecho al medio ambiente de un lado, la protección del paisaje, y el derecho al nomadismo.
Entonces la señora Chapman pierde, pero como os decía, no pierde mal porque de alguna forma es un reconocimiento de derechos culturales. El segundo caso ha sido ilustrado ayer por el profesor Fernando Rey, entonces sobre esto me pararé poco, porque gracias a él ha ilustrado ya el caso. Los gitanos se casan con un matrimonio ritual que es distinto de aquello civil o de aquello cristiano, religioso que puedan haber en Europa. Y a la señora Muñoz Díaz, como recordáis, le había sido negado por el hecho de haber contraído este matrimonio el derecho a la pensión del marido que había muerto. La señora en este caso se apela al artículo 14, la prohibición de discriminación, que impide reducir el goce de derechos por el hecho de pertenecer a una minoría nacional, en conjunto, porque el artículo 14 está siempre utilizado en conjunto, en este caso con el artículo 1 del protocolo 1, que es el derecho a la propiedad en este caso del bien que era la renta, la pensión del marido. Estas son las palabras. También, disculpad, la señora Muñoz Díaz utilizaba el artículo 12, decía yo puedo acceder me están coartando mi derecho al matrimonio y a fundar una familia simplemente porque he accedido a una práctica cultural que era de mi grupo. ¿Qué responde la Corte? El tribunal hace una premisa y dice esto: la fuerza de las creencias colectivas de una comunidad que está bien definida culturalmente no puede ser ignorada. España no puede ignorar que los romaníes se casan de otra forma. Obviamente, pero, el problema es que este matrimonio no estaba reconocido por la ley. En esta misma decisión, el tribunal copia igual lo que habíamos visto en el caso Chapman, habla otra vez del consenso y de la exigencia de proteger tanto la seguridad, pero un valor de diversidad para todos. Repite, esto es igual, lo copia. Es interesante también ver cómo esta dialéctica entre vulnerabilidad y cultura. La posición de vulnerabilidad de los romaníes significa que hay que acordar una especial consideración a sus necesidades y a su estilo de vida. Si se casan diferentemente, tenlo en cuenta. En este caso en concreto, el tribunal no funda su decisión solamente en el derecho cultural al matrimonio ritual gitano, sino tiene una razón más fuerte, que es la que se basa sobre el artículo 14, porque, como decía ayer el profesor Fernando Rey, la señora Muñoz Díaz creía en buena fe de estar casada, y aquí el tribunal decide en plan de una medida desproporcionada por parte del Estado español, porque el Estado español años antes había, a través del Tribunal Constitucional, reconocido un caso de matrimonio católico no registrado, había reconocido que podía valer como buena fe y para fundar el derecho a una pensión de un marido muerto, un caso idéntico, simplemente el matrimonio no era gitano, sino era católico. Entonces el tribunal dice: España puede tener un derecho a preservar el matrimonio como institución a la que se accede a través de la ley estatal. Sin embargo, esta medida de discriminar entre el matrimonio católico y el gitano no está bien. Entonces, en este caso, ha permitido a la señora Muñoz de obtener su pensión. El tercer caso se refiere a República Checa y a un grupo de padres que
habían visto sus niños puestos en escuelas, sus niños gitanos puestos en escuelas especiales creada en República Checa para niños discapacitados. Por el hecho que los niños romaníes no superaban los test porque provenían de un contexto muy marginalizado, se veían puestos en estas escuelas especiales. Aquí los padres gitanos utilizan otra vez el artículo 14, la prohibición de discriminación. Aquí utilizan tanto la pertenencia a una minoría nacional que la raza, en conjunto, en este caso, con el derecho a la educación, un derecho social previsto en el artículo 2 del protocolo adicional. Es interesante porque la República Checa se defendía diciendo, de un lado, que los padres habían estado de acuerdo para enviar a los niños en la escuela, y del hecho que, por lo menos, República Checa, al contrario de todo lo que pasaba en los otros 47 estados, a los niños gitanos lo enviaba a la escuela, aunque a escuelas especiales. Entonces el gobierno decía, sí, tenemos que arreglar, que mejorar, pero por lo menos estamos haciendo algo. Esta es la decisión de la Corte. La Corte aquí se focaliza sobre la vulnerabilidad, sobre la marginalidad de esta minoría. Dice que los padres hayan firmado no significa nada porque han firmado sin saber bien, han firmado por su situación de marginalidad y considera que este es un caso de discriminación racial. Y aquí veis muy bien en rojo la narración, el paradigma victimista, y en azul el paradigma de la diversidad como valor. La diversidad no tiene que ser percibida como una amenaza, sino como un enriquecimiento de toda la comunidad. El tribunal dice, es verdad, tú por lo menos los envías a la escuela, has construido estas escuelas y un mecanismo que permite a ellos de estudiar, pero el fin de enviar los niños gitanos a la escuela con la medida que son escuelas para niños discapacitados no es coherente, es una medida desproporcionada. Y otra vez, con el criterio de la desproporción, la violación del criterio de proporcionalidad, el tribunal acorda en este caso un resarcimiento financiario monetario de 22.000 euros a cada familia para el sufrimiento que han padecido por la violación de su derecho a la igualdad y a la educación. Último caso, este es un caso de homicidio por parte de la policía de dos jóvenes de 20 años gitanos que habían escapado de la cárcel. La policía había ido a recogerlo en el campo Nómadas y mientras ellos escapaban habían gritado malditos gitanos y mientras que ellos, los gitanos, eran desarmados y estaban escapando, lo han matado a la espalda. La familia, las mujeres de estos dos jóvenes han lamentado la violación del derecho a la vida en conjunto con el artículo 14, sosteniendo que era un homicidio racial. La Corte aquí dice, efectivamente, estos policías se estaban ateniendo a una regla que impone a los policías de disparar a cualquier persona que se escape. Entonces aquí el fallo era del Estado, que no había fijado claramente las reglas para el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Porque es verdad que la fuerza letal puede ser utilizada, mas solo en casos estrictamente necesarios. Y claro, diciendo que puedo disparar a cualquier persona que se escape, estoy violando el artículo 2. También acusa Bulgaria esta decisión de no haber entrenado la policía
sobre la prevalencia del respeto de la vida humana como valor fundamental sobre el valor de poner en la cárcel otra vez a un preso. Entonces, aquí la decisión es sobre la falta de una ley adecuada por Bulgaria. Termino, a lo mejor os vais a olvidar muchas cosas de lo que he dicho, pero con esto quiero de verdad que os quedáis. Esta idea de la doble narración y esta idea que cuando miramos a una minoría, cualquiera que sea, pensamos que estamos protegiendo no solamente un derecho de otro que podemos proteger por nuestra generosidad, sino estamos protegiendo también una diversidad cultural, un pluralismo, una manera de ver la vida y de encontrar soluciones de vidas distintas de las nuestras que es de interés y de un valor para todos nosotros. Y aquí termino. Muchas gracias, doctora Ilenia, sobre todo por ceñirse al tiempo y una exposición muy clara, muy precisa y brillante, ¿no? Tengo el honor y el privilegio de presentar también a la doctora Janeri Boyer Carrera, que es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, España, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió el posgrado en Derecho Ambiental en la Universidad Castilla-La Mancha, obteniendo el título de especialista, y es conferencista internacional, profesora de Derecho Administrativo de la misma universidad, profesora del Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo de la Universidad ESAN y profesora colaboradora de la UBA. Ha sido profesora en el programa de Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura e investigadora contratada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, así como de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en México. Forma parte del equipo de investigación de la Universidad de Valladolid sobre partidos políticos y crisis de representación política y es autora de interés jurídico sobre derecho constitucional y derecho administrativo. La profesora Boyer ha formado parte del equipo de asesores de altas direcciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Producción, así como de otros ministerios, y actualmente se desempeña como asesora de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil del Perú. Bienvenida, doctora. Gracias. Ha sido un poco largo, si lo decía sin respirar, me parecía que te ibas a ahogar. Sí, lo siento. Bueno, no puedo evitar empezar esta sesión sin los correspondientes agradecimientos, porque digamos, para mí es una maravilla y un honor estar nuevamente en estas tierras, en Saltillo, estar en México en general. Y agradecer al profesor Luis Efrén Ríos Vega y a la profesora Irene Espino por tan gentil invitación, porque además me ha permitido compartir, y vaya que hemos compartido con los profesores venezolanos, italianos, españoles, latinoamericanos, costarricenses, aquí presentes. Ha sido todo una experiencia extraordinaria y porque también me ha permitido conocer al maravilloso equipo administrativo, colaborador de la academia, ¿no? Al staff, que nos ha acompañado con una paciencia y dedicación increíbles. Entonces, mi profundo agradecimiento a todos ellos por esta oportunidad. Entonces, como tenemos un derecho humano a almorzar, entonces en estas condiciones la brevedad no se vuelve una cortesía, sino una obligación. Así que, digamos, el objetivo de esta ponencia básicamente va a ser poder identificar y analizar los criterios que ha adoptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de pueblos indígenas. Entonces, yo lo que quiero más o menos que visualicemos, y también para despertarnos un poquito, es, creo que todos conocemos esos maravillosos árboles de la vida que me he enterado que se hacen en el estado de Metepec, aquí en México, en la Ciudad de México, porque claro, imaginarlo por un momento, ¿no? Visualizarlo, ¿no? Básicamente, hago la analogía de esta construcción jurisprudencial a un árbol, porque la abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia tiene como tronco, tiene como raíz una concepción especial de derechos colectivos, ¿no? Tiene como tronco, yo diría como tronco, el derecho a propiedad,
y las distintas manifestaciones que ha ido construyendo a la luz precisamente de la particularidad que tienen los pueblos indígenas. Y como ramas y toda la complejidad correspondiente, todos los derechos que de alguna u otra manera han sido identificados o su desarrollo ha tenido un ámbito especial para los pueblos indígenas, pero en función al derecho a la propiedad. Fíjense lo que les digo. Entonces, han sido protegidos o tutelados en la medida que se ha vulnerado o que se ha transgredido el derecho a la propiedad de estas comunidades, de estos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, más o menos para poder visualizar como punto de partida de qué estamos hablando o a qué nos enfrentamos cuando miramos la jurisprudencia de la Corte Interamericana en estos temas. Entonces, y precisamente es como voy a organizar un poco esta exposición, ¿no? En primer lugar, quiero comentarles los dos puntos de partida que tiene la Corte Interamericana, casi como común denominador. En segundo lugar, contarles un poco los criterios de las 5 sentencias, que todo parte por el derecho de propiedad. Y en tercer lugar, solamente me voy a detener en 2 casos y en los votos particulares porque me parecen dignos de mencionarse. Y bueno, cuarto lugar, un poco a modo de conclusión, en qué aterrizo estas reflexiones. El punto de partida tiene 2 elementos que me gustaría comentárselos. El primero es que la propia Corte Interamericana, en todo el análisis que va desarrollando, identifica que en las distintas constituciones latinoamericanas, casi de los estados partes, y especialmente de aquellos estados que han sido denunciados en los 5 casos que me fueron encomendados, tienen un reconocimiento específico, un reconocimiento expreso de las poblaciones indígenas, no como un grupo diferenciado, ¿no? Es más, se les asocia al Estado pluricultural, son como sujetos de derechos, y es más, también se les reconoce su derecho a los usos y costumbres, ¿no? En segundo lugar, la importantísima aplicación del artículo 29b de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, cuando el juez Eduardo Ferrer, en la primera sesión, lo mencionaba, yo decía, uy, que no diga más porque si no me deja sin ponencia, ¿no? Pero, claro, la clave de este artículo, que es casi como una goma que se ha estirado de modo impresionante para la construcción de los derechos de los pueblos indígenas, es que ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de limitar el gozo y ejercicio de cualquier derecho o libertad. Entonces, si es que está reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados parte. Entonces, tengo la impresión que el uso de este artículo o la interpretación extensiva de este artículo ha sido crucial para la construcción de estos derechos. El segundo punto de mi exposición tiene que ver con los criterios de la Corte. Y básicamente parto de contarles cómo ha sido un poco la construcción del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, ¿no? La Corte parte de la premisa que ningún derecho, ninguno, puede ser interpretado en el derecho internacional como lo sería interpretado en el derecho interno, cuando se aproxima este derecho a la propiedad. Porque si ustedes revisan la Convención Americana y van al 21 de la Convención Americana, el título que nos dice derecho a la propiedad privada. Pero sin embargo, la Corte hace una lectura más o menos literal, convenientemente literal, del artículo que señala que es un derecho al uso y goce de bienes, ¿no? En ese sentido, es como un derecho que es esencialmente individual, ¿no? De propiedad y propiedad privada. ¿Cómo pasa a convertirse en un derecho colectivo de los pueblos indígenas en la medida que no es atribuible a ellos, a cada uno de ellos como individuo, sino únicamente en la medida en que forman una colectividad, una comunidad? Y en segundo lugar, lo que llama la atención es cómo la Corte vincula el derecho de propiedad específicamente al uso y goce de los bienes, o sea, a 2 de las diversas manifestaciones que tiene el derecho de propiedad, en el sentido de, y se los voy a explicar de esta manera, es que la Corte señala, en síntesis, el derecho al uso y goce de los bienes, que está en el 21 de la Convención Americana, en el caso de los pueblos indígenas se manifiesta de esta manera.
esencialmente en la relación que tienen las comunidades indígenas con la tierra. Luego voy a volver sobre este punto. En este momento solamente quiero esquematizar con ustedes, o sea, esta construcción del derecho de propiedad, ¿no? O sea, el punto de partida es el derecho al uso y el goce de los bienes. Y esto se ve en las comunidades indígenas a través de la relación que tienen los pueblos indígenas con los territorios. Luego me detendré en ese punto. Pero esta vinculación indescindible ha permitido a la Corte Interamericana interpretar, además, que no necesitarían las comunidades indígenas de un registro de propiedad para poder hacer valer su derecho a propiedad. Básicamente, lo que tienen que demostrar es esta relación entre las comunidades y la tierra. En segundo lugar, les permite este derecho a la reivindicación de sus territorios en caso que se hayan visto impedidos de disfrutar de ellos o de seguir desarrollando sus actividades en ellos. En tercer lugar, ha nacido el derecho humano, derecho fundamental, y luego me detendré brevemente en eso, a la consulta previa, y que se relaciona directamente con la propiedad en la medida que lo que la Corte dice: oye, Estado, si tú vas a dar una concesión petrolera, por ejemplo, muy cercana o que involucra de alguna manera los territorios de los pueblos indígenas, tú tienes que consultarles primero. Y si ellos están de acuerdo, entonces puedes hacerlo. Y en cuarto lugar, se relaciona con la personería jurídica, con la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana en relación a la personería jurídica de las comunidades indígenas. Entonces, lo que ha señalado expresamente es que no es constitutiva, ¿no?, para que ellas sean consideradas comunidades, sino que básicamente esta personería jurídica les permite hacer un uso de su derecho de propiedad, disponibilidad para poder vender alguna parte de sus territorios, para poder negociar, ¿no?, pero no es constitutiva de comunidad indígena, ¿no? Entonces, voy punto por punto en relación a esta construcción del derecho de propiedad, luego de haberles comentado un poco este esquema. En relación a los derechos de los pueblos indígenas con su territorio, que es el punto de partida para todo, es la premisa que la van a encontrar en todos los casos en los cuales se ha pronunciado la Corte Interamericana en relación a pueblos indígenas, la Corte adopta dos criterios centrales para que los estados puedan identificar que realmente hay una relación entre un pueblo indígena y su territorio, ¿no? El primero tiene que ver con que la relación puede expresarse de distintas maneras, según sean pueblos indígenas, según las particularidades de los pueblos indígenas y según las circunstancias en que se den. Entonces, no sé, pues pone como ejemplo, no sé, pues cultivo, caza, pesca, o por ejemplo la posibilidad, la relación esta que tienen con la muerte, ¿no?, en la zona donde entierran a sus muertos, sus cementerios, ¿no?, los ritos que hacen alrededor de esta relación de los pueblos indígenas con la muerte, o los recursos naturales que muchas veces están ligados a sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ayer comentaba con un profesor la relación que en Perú puede tener algunas comunidades indígenas con los apus, ¿no?, con los cerros, ¿no?, porque las montañas para ellos son sagradas, ¿no? Y hay incluso festividades asociadas a este tipo de relación. Y el segundo criterio central tiene que ver con que la relación con sus tierras sea posible, es decir, que los indígenas no se vean impedidos por causas ajenas a su voluntad la realización de actividades que revelan su relación con las tierras tradicionales. O sea, en resumen, que no se les prohíba desarrollar todas esas actividades que tienen directa relación con sus usos y costumbres. Entonces, estos dos criterios han implicado dos cosas, ¿ya?, a su vez. Estoy muy numérica para ir esquematizando el tema. En principio, ha permitido, o mejor dicho, ha determinado que la Corte Interamericana sea muy exhaustiva en poder analizar los peritajes antropológicos, ¿no?, relacionados a en qué consisten realmente los usos y costumbres y cómo es que esos usos y costumbres determinan esa relación entre los pueblos indígenas y la tierra, ¿no? Declaraciones testimoniales, muchísimas, son páginas y páginas de declaraciones testimoniales.
Pero lo que a mí me genera una reflexión en relación a ese punto es esta construcción de usos y costumbres, ¿no? Porque en algún momento de mi historia en este país, que he trabajado temas con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues analizaba un caso en el que para poder elegir a las autoridades una comunidad indígena hacía lo que hacemos todos en el salón de clase para poder votar alguna decisión, ¿no? Mano alzada, ¿no? Pero sin embargo, llega un momento en que esta comunidad indígena se vuelve tan grande, estamos hablando de 3.000 personas, 4.000 personas, que preguntémonos nosotros cómo reunimos a 4.000 personas que están a lo largo de un vasto territorio indígena en una sola placita para poder elegir a una autoridad. La cosa se complica, ¿verdad? Entonces, esa concepción del ágora griega va mutando, ¿no? Entonces, y la propia comunidad decide ir adoptando poco a poco algunas características del derecho electoral para poder elegir a esas autoridades. Entonces, claro, a mí la duda que me genera en estos casos, que no sé, pues la Corte y los estados tienen que ir hilando muy fino, es finalmente qué podríamos ir entendiendo por usos y costumbres, ¿no? Si lo originario o lo que va decidiendo las propias asambleas indígenas para cada caso concreto. Entonces, eso lo planteo un poco como inquietud. Lo siguiente tiene que ver con el análisis cada vez más detallado que hace la Corte de esta relación entre los pueblos indígenas con el territorio. Y digamos, cada vez más detallado y más acucioso en función a qué otros derechos se contrapone. Básicamente al derecho a la propiedad privada, ¿no?, de otros pobladores, o incluso la posibilidad de que el Estado pueda hacer algunos proyectos de inversión, como el caso de Sarayaku contra Ecuador, que tiene que ver con una concesión petrolera que ya estaba lista para empezar a extraer el crudo, ¿no? Bien, ¿qué más? Hay un segundo elemento que genera este derecho a la propiedad, una segunda manifestación que genera este derecho a la propiedad, que se relaciona con la adecuación interna de la Convención Americana y del 169 de la OIT. Es decir, el Estado, esto significa que los pueblos indígenas tienen los derechos a solicitar al Estado la delimitación, demarcación y registro de sus tierras, tienen a su vez el derecho de que si fueran despojados de sus territorios se les pueda reivindicar esos territorios, y en tercer lugar, que todos estos procedimientos se efectúan en un plazo razonable. Entonces, esto como contrapartida o como deber de adecuación por parte del Estado, o una dimensión pasiva de estos derechos, implica, creo yo, dos cosas. Uno, que realmente hayan facultades expresas, ¿no?, procedimientos administrativos expresos, ¿no?, detallados, idóneos sobre todo, para que el ejercicio de estos derechos sea posible. Porque claro, ¿yo qué hago autorizándole a una autoridad administrativa, facultando a una autoridad administrativa para que les permita atender sus reclamos de reivindicación, si es que no le otorgo la facultad para poder efectuar esta reivindicación efectivamente? Es decir, retirarle la propiedad a los actuales propietarios para dársela a las comunidades indígenas. Digamos, procedimientos recortados es lo que se ha encontrado en los distintos casos, ¿no? Y el tema de los plazos razonables, porque por ejemplo en Yaqui Axa contra Paraguay el Estado tramitó el procedimiento en 11 años y en Saguayamaxa contra Paraguay en 13. Entonces definitivamente esto no responde a ningún tipo de razonabilidad, ¿no? La segunda dimensión de esta adecuación interna tiene que ver con que sean procedimientos accesibles a los indígenas. O sea, digamos, nuevamente volvemos al tema de los usos y costumbres, que esto determina en la práctica que las autoridades administrativas tengan que tener una flexibilidad en el trámite de estos procedimientos, que la verdad no me queda claro hasta cuánto se podría estirar, ¿no? Porque hay que identificar en el caso de cada una de las comunidades qué es lo que correspondería hacer, ¿no? Otro elemento relacionado a la propiedad tiene que ver con la posesión y la reivindicación, otro elemento que ha desarrollado la Corte Interamericana. Y es bien interesante porque lo que puede ocurrir es que sean tres situaciones. Uno, que en el momento en que las comunidades indígenas
piden la reivindicación de sus tierras, estén poseyéndolas, estén en posesión de ellas, ¿no? Una de las manifestaciones clásicas del derecho a la propiedad, que no estén en posesión de esas tierras, o lo tercero, perdón, que estén en relativa posesión de esas tierras, o lo tercero, que no tengan ya ningún tipo de relación con esas tierras, ningún tipo de posesión, acceso, nada. Que prácticamente hayan sido totalmente desplazados, como ocurrieron en 3 de los casos, ¿no? Y entonces es interesante porque nuevamente, ¿no?, vamos al criterio madre, que es la relación de los indígenas con sus tierras, para que la Corte Interamericana diga que, oye, Estado, no es necesario que las comunidades indígenas estén en este momento en posesión de sus tierras. Basta con que prueben ese vínculo para que tú tengas el deber de devolvérselas. Así de laxo se convierte el derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso Cuna y Emberá contra Panamá, donde, digamos, cuando simplemente el Estado construyó la represa de Bayona y lo que hizo es inundar el 30% del territorio de los indígenas, y que fue aumentando paulatinamente esa inundación, y en la práctica tuvieron que ser totalmente desplazados a territorios adyacentes, ¿no? Entonces ya era imposible poder devolverles esos territorios. Bien. Otro tema que quiero comentarles tiene que ver con la colisión entre propiedad privada y propiedad colectiva, un criterio que ha sido complicado porque en la práctica lo que está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es darle prevalencia a la propiedad colectiva frente a la propiedad privada. Dice que no siempre va a ser así, pero en la práctica los criterios que utiliza, en el sentido de que sobre la propiedad se va a ejercer vida, derecho a la vida, incluso a la propia sobrevivencia de las comunidades indígenas. Entonces dice que en la práctica el ejercicio de esos derechos resultan más importantes que el derecho a la propiedad privada, ¿no?, para este caso concreto. Entonces, prácticamente habría quedado totalmente desplazado el derecho a la propiedad privada. Finalmente, bueno, uno de los criterios finales que quiero comentarles es que tiene que ver con el derecho a la consulta previa. Y tiene que ver con... Y básicamente apunta a una reflexión, más allá de los requisitos que lo pueden ir leyendo en la ponencia, porque ya voy por ese tiempo, tiene que ver con una reflexión de la democracia participativa versus a la democracia representativa. Tengo la impresión que a través del derecho a la consulta previa, la Corte Interamericana lo que hace es abrir la puerta a que, en primer lugar, a que la consulta previa se convierta en un auténtico derecho fundamental, entendido como una reivindicación de las minorías frente a las mayorías. Y en segundo lugar, que, digamos, esto tenga una incidencia directa en qué es lo que deciden los parlamentos para los estados, ¿no? Entonces, si hay proyectos de inversión, si hay algunas leyes relacionadas a las expropiaciones, o sea, digamos, todo eso tendría que ser paralizado y previamente consultado con las comunidades indígenas antes de proceder. Entonces, es un derecho bastante potente, tal y como lo ha delimitado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un comentario más que tiene que ver con el derecho a la vida, que es cómo la Corte Interamericana ha señalado que el derecho a la propiedad, en el caso de las comunidades indígenas, también es indispensable para el ejercicio de su derecho a la vida, porque muchas veces la imposibilidad de que ellos accedan a sus territorios les ha impedido cazar, recolectar, tener acceso a la agricultura. Y no solamente eso, sino que además, al haber sido desplazados, no tenían acceso a postas médicas, a medicinas, todo era muy caro, complicado, y en 2 casos se evidenciaron muertes, ¿no? Entonces, en uno de ellos, la Corte Interamericana dijo que no había nexo causal entre las muertes y las políticas estatales, pero en el segundo, la Corte Interamericana da un giro copernicano, como el que hablaba nuestro moderador, ¿no?, señalando, acotando el por qué en cada caso sí habría habido una responsabilidad por parte del Estado de vulnerar o, en todo caso, poner en peligro la vida de estas comunidades. Y bien, en relación a los votos particulares, solamente decirles que voy a resaltar uno que tiene que ver en el caso Cuna y Emberá contra Panamá, donde el juez Eduardo Ferrer MacGregor hace una interesante disquisición en relación al derecho a la indemnización de las comunidades indígenas cuando el Estado les ha expropiado sus territorios, cuando ya no se los ha podido devolver, ¿no?
Entonces lo que él dice es, o sea, ¿qué pasó en este caso? Pasó que cuando el Estado cuando se somete la causa ante la competencia contenciosa de la Corte, este periodo en el cual había ocurrido la expropiación, en el cual habían sido desplazados, en el cual prácticamente habían sido despojados y se había construido esta represa, fue anterior a al que el Estado suscribiese la competencia contenciosa de la Corte. Entonces lo que decía el Estado en una excepción previa es, oye, en este periodo tú no eres competente, así que no puedes ver estos hechos hacia atrás. Y la Corte dijo, sí, tienes razón, no soy competente. Entonces lo que hace el juez Eduardo Ferrer es decir, oye, pero esa vulneración sigue, es de efecto continuado. La relación entre los pueblos, entre las comunidades indígenas y sus territorios continúa, no prescribe. Mientras tú pruebas esa relación, esa continúa. En consecuencia, el Estado continuaba con el deber de indemnizar por los daños que le causó en ese periodo de tiempo. Entonces, nosotros como Corte Interamericana debimos haber conocido también ese extremo de la causa, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo utiliza la imprescriptibilidad de la relación entre las comunidades indígenas y sus territorios para poder construir este derecho? Y finalmente, solo comentarles, a manera de conclusión, antes que me saquen tarjeta roja, es la importancia de poder incluir o de poder aterrizar en políticas públicas efectivas para que podamos o para que las comunidades indígenas puedan ejercer adecuadamente sus derechos, ¿no? Esta importancia de una conversación interdisciplinaria entre la filosofía del derecho, entre el derecho internacional de derechos humanos, el derecho administrativo, constitucional, que pueda aterrizar en políticas efectivas, sensibles a lo que requieren estos pueblos para ejercer efectivamente sus derechos y se produzca y también se dote de eficacia el derecho a la igualdad. No unas medidas paternalistas, ¿no? De prácticamente excluirlos o ponerlos al margen de todo lo que es el Estado unitario y prácticamente seccionarlos allí, sino más bien de carácter inclusivo, no asimilacionista, sino respetuoso también de sus derechos. Y con esto me quedo aquí y pensé que iba a ser breve, pero al final me extendí un poquito. Con las disculpas del caso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Boyer, Yaneri. Vamos a establecer 5 minutos para contestar las preguntas, ¿no?, de intervención. Empieza la doctora Ileana, si quiere. Sí. Gracias por sus preguntas, son de verdad muy estimulantes, muy interesantes. La primera, la leo, dice que en el caso de las escuelas especiales de República Checa, ¿no le parece que el Tribunal Europeo, para construir su argumento de discriminación contra la niñez romaní, parte de consideraciones discriminatorias contra la niñez con discapacidades mentales? ¿No es esta última también parte de la diversidad humana y se encuentra en vulnerabilidad? Sí, absolutamente sí. Este caso plantea el problema de cuánto es razonable el trato diferencial. El caso, efectivamente, si leéis la decisión, el Tribunal Europeo envía un mensaje negativo sobre los niños discapacitados. Pero, claro, el caso es que en muchos estados, incluidos Italia, están plenamente integrados en las escuelas con los niños, así dicho, normales, para utilizar esta terminología que no me gusta, pero... entonces, sí, claro, la idea de la diversidad tiene que expandirse para incluir, ¿por qué no?, también los disables y en alguna forma el mensaje es esto. Concordo con la nota. Hay muchas preguntas sobre relación entre género y multiculturalismo. A este respecto me piden cuáles son los límites y observan que en México han sido prohibidos derechos electorales a las mujeres porque en unas culturas indígenas no se... para respetar las tradiciones políticas de la cultura indígena, o cómo tenemos que ponernos enfrente de la práctica de la muestra de virginidad dentro del matrimonio gitano.
A este propósito quiero señalizar que hasta la última década normalmente la cultura prevalecía sobre el género, los derechos de las mujeres. Hay muchísimos casos, tanto a nivel internacional, cito el caso Lovelace versus Canadá, una señora indígena que había perdido su estatus de indígena. Estoy hablando de 1977, una decisión del Comitato Internacional de Derechos Humanos, porque las reglas de la comunidad eran esas. Y también a lo largo de los años 80, 90, los jueces han concedido atenuantes a hombres que han matado a las mujeres conformemente a una idea de su cultura o a mutilaciones genitales femeniles. Sin embargo, en la última década se ha producido un cambio dentro de las decisiones judiciales. Estoy hablando no solamente del Tribunal Europeo. La tendencia es que primero de utilizar el género como límite al multiculturalismo, uno de los límites que frena la cultura, impide de aplicar la cultura y en algunos casos incluso de ir más allá, de no utilizar más la palabra cultura o derechos culturales, sino de leer una práctica, como puede ser las mutilaciones genitales femeniles, como práctica patriarcal de violencia de género. Desde 2012, desde cuando ha sido adoptada una resolución de las Naciones Unidas que prohíben en todo el mundo las mutilaciones genitales, esta práctica ya no se ve como cultura, sino como violencia de género. Entonces el futuro creo que sea esto, el género que limita la cultura. Después, así me piden, interesante, la Real Academia Española aparentemente define el gitano que estafa y obra con engaño. Me piden que pienso, esta es una definición claramente discriminatoria, que hace propio el estereotipo negativo. También os quiero decir que hay muchos estereotipos positivos sobre los gitanos, como que son los últimos pueblos libres de Europa, que tienen un estilo de vida que se opone al capitalismo, que saben cómo utilizar su tiempo y no están así enganchados en nuestra vida bastante loca, digamos, moderna y contemporánea. Pero sí, evidentemente es una definición discriminatoria. Muy interesante, pregunta sobre la idea que esta diversidad cultural percibida como enriquecimiento también puede producir una segmentación de la sociedad y puede en realidad transformarse en amenaza. Y aquí mi respuesta sería que hay que gobernarla. En principio puede ser buena, pero también hay que establecer unos límites y hay que integrarla en la sociedad en el sentido de una conversación constitucional común sobre lo que pueden ser las prácticas permitidas o no. Otra pregunta en esta línea era si a la ética del consenso de Habermas se podía sustituir una ética del disenso, y esto es una ética del disenso donde en la sociedad se manifiesta esta diversidad. Y yo creo que el destino, el futuro de nuestras sociedades que se van multiculturalizando es esto. Y otra vez hay que saberla gobernar y hay que pensar a una nueva clase de conversación en este sentido. No puedo responder a todas, lo siento. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adelante. A ver, voy. En un caso mexicano hubo conflicto por la impartición de justicia hacia dos ladrones. La pena legal eran varios años de cárcel, la pena del pueblo indígena eran 10 azotes en la plaza pública. En base a esto, ¿cree usted que se debe regresar a la autonomía de los pueblos en la impartición de justicia? Ahí tengo dos ideas, ¿no? Lo primero tiene que ver con las faltas menores y los delitos. Vamos, al menos en el ordenamiento jurídico peruano hay una diferenciación más o menos clara en relación a eso, ¿no? Si son delitos, independientemente de si eres comunidad indígena, de donde seas, vas a la vía ordinaria, ¿no?
pero en relación a las faltas menores, dependiendo un poco cómo, o sea, va ligado al tema de los usos y costumbres de la propia comunidad. Y la segunda idea que tengo sobre ese tema tiene que ver con que esto sería diferente, o sea, nada de esto valdría si es que nos encontramos ante un delito, digamos, el tipo en Perú se llama culturalmente condicionado, ¿no? Si es que, no sé, pues porque estaba haciendo una sesión de ayahuasca o de alguna hierba alucinógena, de pronto sale corriendo porque estaba totalmente, no sé, pues drogado, por ponerlo en términos sencillos, y agrede a una persona, ¿no? Entonces ahí nos encontraríamos en el límite de lo culturalmente condicionado que tendría otro trámite distinto. En algunos casos en México se ha impedido a las mujeres de ciertos pueblos indígenas la posibilidad de ser electas para cargos públicos bajo el argumento de respeto a los usos y costumbres de su comunidad. ¿Qué resolvería usted en este choque de derechos? Bueno, desde mi punto de vista, lo mínimo indispensable siempre son los derechos humanos, ¿no? Frente al relativismo cultural. Bueno, esto es un caso menos límite, ¿no? Que como por ejemplo la ablación del clítoris en los gitanos, puede ser, sí, en los gitanos, en la comunidad gitana, ¿no? Que puede ser más complicado. He visto de este tipo de casos, pero desde mi punto de vista, los derechos humanos tendrían que ser el límite irrebasable, ¿no? El mínimo común que no podría ser rebasable. El derecho a la igualdad en el acceso a la participación tendría que hacerse vigente. ¿No cree que la autonomía de los pueblos indígenas solucionaría muchos de los problemas surgidos ante la Corte? Bueno, si entendemos autonomía como si fuesen estados, como si se convirtiesen en estados separados o que si nos volvemos separatistas en relación a las comunidades indígenas, yo creo que no. Porque, repito, tendremos ese mínimo común infranqueable que son los derechos humanos que tendría que hacerse respetar en todos los casos. El relativismo cultural tendría que tener sus límites definitivamente. En México, el señor Candiani, presidente de la Confederación Patronal, dice que la consulta a pueblos indígenas afecta a la inversión en materia energética. Esto constituye una seria violación en caso de ser atendido, ¿cierto o no? Bueno, no conozco al señor Candiani, pero lo que les puedo decir es que ya la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre el contenido del derecho a la consulta previa, ¿no? O el derecho, mejor dicho, el derecho a propiedad de los indígenas y, en consecuencia, su derecho a ser consultados si es que se van a afectar sus territorios, ¿no? Y en ese sentido, lo que tienen que hacer los estados es una interpretación armónica del convenio. Al crear y haber derechos a los pueblos indígenas, se está segregando jurídicamente a ellos, al verlos como un grupo distinto o a grupo de todas las personas. Es una pregunta bien interesante porque esto conecta con el derecho a la igualdad del que en la mesa que se trató el día de ayer, la sesión de ayer, y tiene que ver que la premisa, estimados y estimadas, es que no somos iguales, ¿no? Y precisamente parte del principio de igualdad material, tiene que ver con cómo hacemos que los desiguales pues, puedan tener algún tipo de equilibrio. Sin ir muy lejos, me voy a todo lo que es el derecho laboral. El derecho laboral es una construcción completa sobre la base de la desigualdad entre las partes. No podemos tratar igual a una madre gestante en cuanto a horarios, en cuanto a descansos, en cuanto a lo que ocurra en su desempeño laboral que a un hombre o que a una mujer que no está gestando. O sea, definitivamente son distintos y el derecho tiene que responder en consecuencia a esas desigualdades para poder equipararlos en derechos. Aquí ocurre lo mismo. O sea, digamos, si es que vuestra lengua originaria fuera náhuatl, ¿no? O el quechua, como es en el Perú, y todos los colegios fuesen en castellano, estrictamente en castellano, sería un poco complicado que ustedes puedan tener acceso en igualdad de condiciones a un derecho a la educación. ¿De acuerdo? Y la última pregunta, yo le pediría a la persona que pueda conversarla conmigo porque no me queda muy claro de la letra. Sí, tiene que ver con un caso, pero no logro leerlo muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos sobre todo que hayan sido fiel al tiempo, su asistencia, y le vamos a dar un reconocimiento a la profesora Liana. Gracias.
y a la profesora también Boyer. En nombre de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, la Academia Interamericana reconoce la participación de Rafael Aguilera Portales como moderador de esta sesión. Muchísimas gracias a todos. A todos los profesores, a nuestros ponentes y moderadores, les suplicamos, solo 2 minutos les vamos a robar, si pueden subir todos al escenario para tomar una fotografía de todos los ponentes y moderadores. Ya está aquí listo nuestro fotógrafo oficial, Ignacio Valdés, quien es además el responsable de la imagen gráfica de este observatorio. Si pudieran subir al escenario, solamente les vamos a robar 2 minutos. Sabemos que todo el mundo quiere ya ir a la comida, pero creemos que este es el único momento que vamos a encontrar para poder tomar esta fotografía. Si nos hacen el enorme favor de acompañarnos aquí sobre el escenario. Y Nacho, si nos haces el favor de acomodarlos para que... ¿Todos enfrente? Todos enfrente. Si pudieran estar enfrente del... Primero los profesores, por favor, los moderadores y los ponentes, aquí en la parte de enfrente. Frente. José, córrele, José. Don Luis Efrén Ríos, si se puede acomodar en la parte central, por favor. Primero los ponentes y los moderadores. Pues yo creo. Dos filas, por favor, para que quepamos todos. 2 filas. Ahora con todos los miembros del staff, no se muevan, por favor, queden donde están. Todos los miembros del staff. Con todos los miembros del staff ahora, por favor, con los maestros, con los ponentes, no se vayan, con los ponentes. Ahí cabremos, vamos, acomodémonos todos. Rafa, no huyas. Vamos con todos los miembros del staff. Estos chicos y chicas son los responsables de que este observatorio esté bien organizado. Ellos son los culpables. Acá arriba. Gracias a todas y todos. Y vamos ahora sí a comer.
queríamos. Sí. ¿Te quieres hacer? Pero ahí viene Carlita. ¿Me tomas una Lupis, porfis? Sí, bueno. Para